Bueno, ayer hablamos de la porción de Eikev, como dijo recién Alberto, y la porción de Eikev tiene que ver con... la palabra Eikev tiene diferentes acepciones. Eikev por un lado significa el talón, ¿sí? La palabra Eikev viene de la palabra Yaakov, que es el talón, se lo llama Jacob, Eikev, Jacob viene de la palabra Eikev porque cuando Jacob nació con un gemelo, su hermano Esau, que estaba agarrado del talón, entonces por eso lo llamó Jacob, ¿sí? El talón de Aquiles. No, eso es otro. Entonces, Eikev por un lado significa talón, y la Torá empieza a hablar, la porción que leímos ayer, empieza a hablar de que las recompensas que Dios nos va a dar. Luego Eikev Tishimon va a ser que si ustedes van a escuchar, talón en ese momento no se traduce, hay diferentes acepciones, pero la traducción más precisa de la porción dice si es que ustedes, Eikev, va a ser si es que ustedes van a escuchar la palabra de Dios, entonces Dios nos empieza a decir todas las cosas buenas que van a pasarnos, que esto, lo otro. Entonces, con respecto, hablamos más de una vez de la recompensa que Dios nos da y que Dios nos va a dar. Luego preguntan que, no me acuerdo si lo hicimos antes, pero se pueden fijar los videos en YouTube que grabamos o en Facebook, que una de las preguntas es que sabemos que la recompensa va de acuerdo al esfuerzo que alguien hace. Esa es una recompensa, normalmente cuando una persona contrata a alguien para que trabaje para uno, de acuerdo al trabajo, al esfuerzo, a las horas que una persona pone, así una persona le tiene que pagar, ¿sí? Eso es una recompensa justa. Aquí cuando estamos hablando de Dios, si Dios es el que nos da la recompensa, Dios es el sumum de la justicia, de lo justo. La mejor recompensa del mundo. Entonces tenemos que entender cómo puede ser que si el esfuerzo que los judíos ponemos acá en hacer todo lo cumplir con el judaísmo, las mitzvot, los preceptos que Dios nos hace cumplir, es parte de lo que Él es la voluntad de Él. Y la voluntad de Él es infinita, como todo lo que es Dios. Sí. La inteligencia de Dios es infinita, el entendimiento es infinita, la misericordia es infinita. Entonces, ¿qué tipo de recompensa Dios nos puede dar para que sea justo, una justa recompensa? Y obviamente que Dios es el más justo de todos. Entonces, ¿cómo podemos imaginarnos una recompensa que se hace acá en este mundo? Porque Dios nos paga un poquitito de las cosas en este mundo. No es la recompensa final y verdadera y más grande de todos, va a ser cuando venga Moshiach. Pero incluso cuando venga Moshiach, ¿qué tipo de recompensa podemos imaginarnos, podemos tratar de entender que sea justa, si realmente todo lo que los judíos venimos haciendo es trabajando con algo infinito muy por encima de todo lo que una persona puede aguantar? ¿Cómo una persona va a poder recibir algo que es lo que está, al ponerse tefilín, al comer kosher, es algo infinitamente por encima de cualquier virtud, talento o fuerza humana? Entonces, para que sea justo, qué tipo de recompensa puede ser? Entonces, por eso leímos también en Pirkei Avot, ayer en Shabbat, leímos que la recompensa de la mitzvah es la misma mitzvah. Cuando una persona se pone tefilín, come kosher, ¿cuál es la recompensa que Dios nos da? Hay diferentes explicaciones que significa que la misma mitzvah es la recompensa. Con la palabra mitzvah significa por un lado la palabra mitzvah significa un mandamiento, una orden o precepto. Por otro lado también tiene otra acepción la palabra mitzvah, que significa una conexión. Sabta bejibur, la palabra mitzvah significa una conexión. ¿Qué significa? Que cuando una persona cumple con un precepto, se está conectando con Dios. Entonces, eso es lo que dice la Mishnah, la contestación a la pregunta que dijimos. ¿Cuál es la verdadera recompensa de los preceptos que nosotros hacemos? Es una conexión con Dios. Eso sí lo podemos hacer, eso sí va de acuerdo, eso sí es justo,
Porque Dios es infinito. Si cada precepto que nosotros sabemos crea una conexión, un puente con Dios, ese puente es infinito, porque eso es lo mejor que podemos tener, ¿sí? Ahora, las palabras que la Mishnah dice que la recompensa de la mitzvah es la misma mitzvah. ¿Cuál es una de las explicaciones? Es que una de las mitzvahs que nosotros hacemos traen acarreadas otras mitzvahs más. Cuando una persona empieza a cumplir un precepto, se crea un efecto dominó. Empieza una cadena de preceptos. Una persona empieza a cumplir cada vez más y más. Y no solamente eso, sino que por cuanto que Dios siempre, todo concepto en lo santo, siempre va creciendo cada vez más y mejor, eso significa que la persona no solamente que va encadenándose con cada vez crea más conexiones con Dios, sino que las conexiones cada vez son más y mejor. Así podemos entender un poquito cómo llegaron los más grandes de la historia de la humanidad a ser lo que fueran, el rey David, el rey Salomón, el Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos ellos. ¿Por qué? Porque cada vez que empezaron a hacer cada vez más lo que Dios estaba diciendo, entonces la conexión con Dios va creciendo también, cada vez más y mejor. Hasta que llegamos, esto también no ocurre solamente con los justos más grandes, sino que ocurre en la historia de la humanidad. Todos los judíos somos una sola cosa, y por cuanto que los judíos venimos cumpliendo cada vez más, constantemente, todo lo que Dios nos pide, eso significa que ahora llegamos a un momento cuando venga Moshiach en el cual los preceptos que vamos a cumplir van a ser por consiguiente la conexión con Dios va a ser la más grande de todas de la historia. Y eso es lo que se refiere, es la versión, la explicación más adecuada, lo que significa que la recompensa del precepto es el mismo precepto. ¿Qué significa? Que cuando venga Moshiach, la primera etapa mesiánica, para que se revele Moshiach, los judíos vamos a ir a Israel, el tercer templo se va a reconstruir, y ahí vamos a poder cumplir todos los preceptos que nunca se pudieron cumplir, como nunca antes en la historia. Esa es la verdadera recompensa. Si hoy en día Dios nos da una recompensa por solamente ponernos tefilín todos los días, no olvidarse nunca, comer kosher, poner mezuzas, esto que lo otro, que eso es una ínfima parte de todos los preceptos que Dios nos pide. Imaginémonos entonces lo que va a pasar cuando podamos cumplir y cumplamos todos los preceptos y encima de la mejor manera, de la manera más perfecta que jamás pudimos hacer. Eso va a ser la conexión que va a quedar con Dios, va a ser total, absoluta, perfecta. Y por eso todos dicen que todos los judíos vamos a llegar al nivel de un tzaddik, de un justo. ¿Sí? Okay, es un poquito lo que vimos hasta de la porción de ayer. Pero hoy, dijiste, vamos a llegar al nivel de un justo. Al nivel de un justo, sí. Todos los judíos vamos a llegar al nivel de un justo. Sí, correcto, exactamente. Tanto nos merecemos. Sí, señor. Domingo 23 no hubo clase, ¿no? Domingo, ahora me fijo después estamos grabando, no me puedo fijar, después me fijo en la primera. Entonces, clase que sí, creo que sí hubo clase. Sí, porque lo único que luego fue el miércoles de ayuno. El miércoles no hubo por el ayuno. El domingo. Porque no tengo, acá en el chat no tengo ningún listado. El domingo sí, el miércoles no. Después me lo pasás, ¿sí? Yo me terminó. Sí. Gracias. ¿Cómo se llama? Ramírez. Ok, entonces. Gracias, Rolando. No, Rolando es otro. Rolando Rivas, taxista. Ese es otro. Si vos viste esa novela, Joime, te podés considerar un viejo. Y mira los pelitos blancos. Rolando Rivas, taxista. Vi una película con Claudio García Saturn. Sí. Y Jabal Bondi. No, taxi, qué bueno. Se confundió de asiento. Con Claudio Lebrino, que se pegó un tiro, se mató. Sí. Exacto, sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito hoy. El punto hoy es una fecha especial. Es el día del aniversario del fallecimiento del queridísimo padre del Rebbe, Levi Yitzchok. Se llamaba Shas, él.
Porque Shas, el apellido de Shas, era Shnir Son. La Shin, al que sabe hebreo, la primera letra Shin de Shas es Shnir, Shniur, y la segunda palabra es Son, hijo de Shniur, que es el apellido del Rebbe. El apellido era Shnirson, pero de a poco lo reducía a Shas, ¿sí? Leivik, se llama Leivik. De Levitzhok se llama Leivik. Levitzhok le llaman Leivik Shas. Ok, la cosa es que sabemos que en cada generación hay líderes. Hay una bendición especial que tiene la tribu de Yehudá, que los descendientes de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus, los líderes van a provenir de la tribu de Yehudá. Y eso específicamente se empezó a cumplir de manera bien revelada desde el momento en que el rey David empieza a ser el rey. Antes también ocurrió, pero no estaba de una manera tan revelada. Desde el momento en que el rey David empezó a ser rey, la descendencia del rey David, el rey Salomón y esto que el otro, lo hacen lo que son todos los líderes. Y ahí es más, incluso después que se destruye el templo. El primer y el segundo templo también, los líderes siempre siguen siendo de la descendencia del rey David y Salomón. Verdaderamente uno puede hacer que entender, porque de hecho la mayoría de los judíos hoy en día provienen de la tribu de Judá. Hoy en día los judíos son o de la tribu de Judá, de la tribu de Benjamín, o Leviim o Kohanim. Esos son los únicos judíos que hay en el mundo, ¿sí? Y no todos son líderes, pero hay cierta gente que en los últimos 2000 años, que de manera bien clara, hay un líder en cada generación. Como lo hablamos varias veces, hay una persona que está por encima de todos. Ese líder siempre fue de la tribu de Yehudá. El Rambam, por ejemplo, Maimónides fue de la tribu de Yehudá. El Maggid de Mezrich, el Baal Shem Tov, son toda gente que son de la tribu de Yehudá también, ¿sí? No sé si se puede probar, si hay libros que están escritos, hay ciertos libros que sí, pero no sé si todos tienen un libro de linaje que se pueda verificar esto. Pero bueno, desde una cosa sí es seguro, que desde se empezó el movimiento de Chabad Lubavitch, sabemos que todos los líderes de Chabad provienen del rey David y del rey Salomón, porque provienen del Maharal de Praga. El Maharal de Praga era justamente descendiente del rey David y del rey Salomón. Bueno, la cosa es que estos son gente especial. No son solamente rabinos muy grandes, no son solamente tzadikim justos, sino que tienen un poder especial. Son tzadikim que tienen que ver con Dios les da un poder especial a ellos, así como Dios les dio un poder especial a los más grandes de la historia, el rey David y el rey Salomón, ¿sí? Y otros reyes también, el rey Hizkiyahu también, provenientes Entonces, toda la familia de nuestro Rebbe viene de el rey David también. Entonces el papá del Rebbe provenía de este linaje. Por más que él no fue el Rebbe, no fue el líder de la generación, él estaba a punto de serlo. Él era un gran cabalista, el cabalista más grande del mundo en aquel entonces, entre otras cosas, no es lo único que era, pero entre otras cosas el cabalista más grande del mundo. Y estaba a punto, tenía un cálculo cabalístico, que cuando falleció el quinto Rebbe de Chabad, antes que asumiera el liderazgo de su hijo, Rabbi Yosef Yitzchak Shinnerson, tenía un cálculo que él iba a ser el Rebbe, tenía que ser el Rebbe. Y después, cuando nuestro Rebbe pasó a ser Rebbe, o antes de eso, antes de 1950, porque falleció antes de 1950 el papá del Rebbe, entonces él dije, me equivoqué por una generación en el cálculo. Pero estamos hablando de cosas que quizás nadie puede hacer, son solamente personas muy especiales que tienen Bueno, la cosa es que ¿quién era Levitzhok? Levitzhok fue una persona que venía de rabinos de este linaje tan grande, de tzadikim, no solamente de gente importante, religiosa, sino que también de un linaje proveniente. Él es el tataranieto del tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek, ¿sí? Ese es el papá del Rebbe. O sea, nuestro Rebbe se casó con la hija del Rebbe anterior, que el Rebbe anterior también es el tataranieto del tercer Rebbe de Chabad. Nuestro Rebbe se casó con una prima
de lejana, una prima lejana, ¿sí? Entonces por eso llegó Schneerson con Schneerson casaron. Y la familia, además de ser muy, pero muy especial, además de la familia ser muy especial, el papá del Rebbe era una persona que sobresalía. Además de la familia, cuando tenemos una familia de tzadikim, de justos, líderes y rabinos muy importantes, el papá del Rebbe sobresalió incluso en esta familia también. Significa que hay varias expresiones. El papá del Rebbe Leivik era el Josid, el seguidor más grande que tenía el quinto Rebbe de Chabad, el Rebbe Rashab. Hay diferentes, cuando falleció el Rebbe Rashab en 1920, el papá del Rebbe dicen que se sintió muy muy mal, que casi no lo podía soportar, yo estaba tan apegado. El Rebbe Rashab dijo, el Rebbe Rashab era el líder de la generación, estaba el tzadik más grande de la generación en aquel entonces. ¿Es familiar? Era familiar, era primo, correcto, era primo, si acabamos de decir. Entonces, y casi tenían, el papá del Rebbe tenía casi la misma edad del hijo del Rebbe Rashab, el papá del Rebbe nació en 1878, 78, el Rebbe anterior nació en 1880, ¿sí? 1800, dije bien, 2 años antes, ¿sí? 1890. El Rebbe anterior nació en 1880 y el de 1000, sí, el. Ok. Ariel, entre los 2 años hay un año más, 79, 879. Nace ahí Albert Einstein. ¿Así? Exacto, ok. Bueno. Entonces tenían más o menos el Rebbe anterior y el papá del Rebbe tenían casi la misma edad. Ahora el Rebbe Rashab, el papá del Rebbe anterior, el líder de la generación, él dijo una vez que cuando venga Moshiach, yo voy a ir a Moshiach y le voy a decir a Moshiach, miren estas tres personas que yo hice, 3 judíos que yo hice. Uno de los judíos era un genio en la parte revelada de la Torá. Otro de los judíos, de los seguidores del Rebbe, era una persona que estaba metida en Kabbalah, un cabalista. Y el papá del Rebbe es la tercera persona que el Rebbe Rashab dijo, cuando venga Moshiach, yo voy a ir a Moshiach, le voy a decir a Moshiach, miren las cosas de estas personas que yo hice. Entonces, el papá del Rebbe, el Rebbe Leivik, era un genio en la parte revelada de la Torá, era un rabino que se sabía básicamente toda la parte revelada de la Torá, como si también era un cabalista, tenía las 2 ventajas. ¿Sí? Estas son una de las 3 personas que Rebbe Rashab dijo, cuando venga Moshiach yo le voy a mostrar a esta persona, lo que yo hice con estas 3 personas. El Rebbe Rashab le hizo el shidduch al papá del Rebbe. ¿Sí? Estamos hablando de almas de las más grandes que existen en el mundo, en esa generación. Y obviamente que el Rebbe Rashab, así como el Rebbe Rashab también, cuando nació en 1902, nació nuestro Rebbe, querido. Entonces el Rebbe Rashab dio instrucciones qué cosas tiene que hacer para la mamá del Rebbe, la esposa de Rebbe Leivik también, incluso cuando está embarazada, apenas que nazca el bebé, tiene que hacer cosas así. También Rebbe Rashab solamente el alma más importante, más grande del mundo en ese momento, ve las cosas que tiene que hacer. Incluso tzadikim tampoco ven eso. Estamos hablando de lo que están las almas más sublimes del mundo en aquel entonces. El Rebbe Rashab dijo que le hizo el shidduch al papá del Rebbe con la mamá del Rebbe. La mamá del Rebbe, como sabemos, también provenía de una familia de las más grandes que había en el mundo, la familia Janovsky. La familia Janovsky era Shlomo Janovsky Alevi, era el rabino de la ciudad de Nikolaev. Nikolaev era una de las ciudades más grandes en toda Rusia. Acordémonos que Rusia era la superpotencia más grande del mundo, la mayoría de judíos habitaban en Rusia también, y Nikolaev era
una de las ciudades, no sé si una de las ciudades más grandes que había en Rusia en aquel entonces. El abuelo de nuestro Rebbe, o sea, el papá de la mamá del Rebbe, Janovsky, era el rabino principal de la ciudad, que él había heredado ese rabinato de su suegro, que era el rabino Labut. El rabino Labut, hablando de Labut, era un seguidor muy grande del tercer Rebbe de Chabad, ¿sí? Que fue la ciudad de Nicolai, era una ciudad muy hasídica, por muchísimos años. Entonces, entre Rebbe Rashab es el shiruch entre el papá del Rebbe, Reb Leivik, y Reb Hana, la Rebbetzin Hana Janovsky, y los tres hijos nacen en esa época, se casan y están unos años estudiando ahí, ¿sí? en Nikolaev. Cuando están estudiando ahí, se casan, les nacen los tres hijos. El Rebbe, sabemos que tenía dos hermanos, Israel Leib y Sholem Doiber. Los tres nacen ahí. En 1908, el Rebbe Rashab ¿El Rebbe es el más grande de sus hermanos? ¿Perdón? ¿El Rebbe es el más grande? El Rebbe es el primogénito. Alberto. Sí. Sí. El Rebbe es el más grande, es el primogénito. Entonces, el Rebbe Rashab también, encima de hacer el Shidduch, le consigue un trabajo al papá del Rebbe, Reb Leivik. ¿Dónde le consigue? Le consigue un trabajo, rabinato, en la ciudad de Yekaterinoslav, que hoy en día se llama Dniepetrovsk, sobre la ciudad que está sobre el río Dnieper, ¿sí? Que también era una ciudad muy grande, tenía una historia todos los rabinos eran hasidim en aquel entonces. Estaba el gran rabino Berl Wolf también, que estaba ahí, pero ya cuando la cosa empezó a decaer, justo antes de la revolución comunista en 1917, unos años antes, una década antes, las cosas empezaron a estar mal. La gente, lamentablemente, muchos judíos ahí empezaron a dejar el judaísmo, ¿sí? En el tiempo de Rebbe Rashab, el comienzo de 1900, al finales de 1890, por ahí la cosa empezó. Por eso Rebbe Rashab, el quinto Rebbe de Chabad, crea las yeshivas de Chabad. Por más que el movimiento de Chabad había empezado hace muchísimos años antes, sin embargo nunca había habido una yeshiva de Chabad, un centro de estudio de Chabad. ¿Qué año? La yeshiva de Chabad, Sí. 1900, ahí empieza la yeshiva de Chabad. Entonces, ¿por qué empieza la yeshiva de Chabad en 1900? Justamente porque el mal, la impureza que hay en el mundo es tan grande que la gente, los judíos, empiezan a dejar el judaísmo. Eso nunca había pasado en la historia antes. Entonces, por eso es que Rebbe Rashab es eso. Pero después la cosa... entonces, Rebbe Rashab lo manda en la ciudad esta de Yekaterinoslav, de Petrovsk. Empieza a haber se había quedado después de que el rabino Berl Wolf había fallecido, creo que falleció había otro rabino que no era Chabad. Y había un montón de la comunidad de esa ciudad. El rabino era ya pagado por el gobierno. Eso no era muy bueno, porque el gobierno no es judío, entonces el gobierno no tiene intereses que crezca el judaísmo, le interesa cosas materiales. Entonces, la comunidad en aquel entonces, para colmo de males, había un montón de gente que no era religiosa. Había gente que había cambiado la cosa, que el rabino ya no era más Chabad, y no le fue fácil al Rebbe Rashab conseguir este trabajo. El Rebbe Rashab le dijo a la comunidad que él tiene la persona perfecta para ser el rabino de ahí. Este era el papá del Rebbe Leivik. Y una de las condiciones que le puso a la comunidad, le dijo, no lo aceptamos porque él solamente tiene el título de rabino de rabinos hasídicos, nada más. Y por cuanto que la comunidad había cambiado tanto, había gente que no era Chabad y había gente que no era religiosa en absoluto, entonces se pusieron todos en contra. Ellos querían verdaderamente que exista un rabino más moderno, ¿sí? En aquel entonces. En aquel entonces no es como hoy en día, que hoy en día también es malo eso, pero en aquel entonces la cosa era mucho peor, porque todo el mundo era el momento en el cual durante toda la historia de la humanidad, todo el mundo estuvo acostumbrado a la religiosidad, lo que es el judaísmo verdadero.
Y hacer que algo sea moderno era un desastre en aquel entonces. En ese momento, sí. Entonces, pero bueno, ese fue el mundo, así cambió, pasamos al mundo moderno. Y entonces, pero la cosa era, pero la queja que decían era, porque había otra gente que era religiosa, pero no era Java. Entonces decían, no, por este rabino Leivik Shas, el papá de rabino no puede ser porque tiene solamente el título de rabino que lo consiguió de rabinos hasídicos. Entonces, una de las condiciones que pusieron que tiene que si quiere venir acá, tiene que conseguir el título tiene que dar otro examen, conseguir el título de rabino de un gran rabino que no sea hasídico. Y por Hashem, el Rebbe Rashab, había grandes genios que no eran grandes rabinos, sino eran hasídicos. Y el Rebbe Rashab tenía una muy muy buena relación con uno de los rabinos más grandes que no eran hasídicos, el famoso Brisker Reb Chaim. Reb Chaim de Brisk es una tradición de rabinos que no eran hasídicos y era uno de los más grandes del mundo, los rabinos que sabían más Torah, ¿sí? Entonces el Chaim Brisk justamente el Rebbe Rashab lo manda al papá del Rebbe, Reb Leivik, a que vaya a obtener el título, que vaya a dar el examen para tener el título de rabino de Brisker Rob. Y el Rebbe Rashab le dice al papá del Rebbe, le dice que no te preocupes, porque sabemos que había una gran polémica entre el mundo hasídico y el mundo no hasídico, ¿sí? Había peleas y que esto que lo otro. Entonces el Rebbe Rashab le dice, no te preocupes, ve al rabino de Brisk, Reb Chaim, porque él verdaderamente es una persona temerosa de Dios verdaderamente. Entonces, si él ve, más allá de la política que no política, si él ve que tú verdaderamente cuando te conozca, él seguro que te va a dar el título de rabino. Y así fue. ¿Quieres decir algo? Sí, perdón, como me fui, había peleas entre quiénes. Peleas sí, entre el mundo hasídico y los que no son hasídicos. Entonces, el Chaim Brisker va, el papá del Rebbe va a lo de Chaim Brisk, ahí en la ciudad de Brisk, y de la manera en que le hace un examen es la siguiente, que por 3 días seguidos, no era un título de rabino, hay diferentes niveles o sea, el título de rabino, hay diferentes títulos de rabinos, diferentes cosas que una persona tiene que estudiar, y depende con quién, hay rabinos que dan el título de rabino a otra gente, que está en un nivel mucho más grande, superior a otros rabinos. O sea, está la gente más exigente de todas, que para que pase el examen no muchas personas pasan. Entonces el papá del Rebbe, ¿cuál fue el examen que le dijeron que tienen que hacer? Por 3 días seguidos, todas las preguntas que venían de la comunidad al Beis Din, al jurado, en cada ciudad hay una corte de justicia de rabinos, que las personas de la comunidad vienen y le preguntan las preguntas a los rabinos, casos complicados, que esto que lo otro, y los rabinos se reúnen, son 3 rabinos, es un Beis Din, que los rabinos le tienen que contestar, si las preguntas. Entonces el examen para el papá del Rebbe, para que le den el título de rabino, consistía de lo siguiente, que por 3 días seguidos, todas las preguntas que la gente que reciben de la comunidad las tenía que contestar. Así las tenía que resolver, ¿sí? Y el Brisker Rob, esta persona, este genio de la ley judía, que esto que lo otro, se quedó tan impresionado. Hay diferentes casos, el Rebbe menciona uno de los casos que dijo de un eiro, diferentes cosas. Se quedó muy impresionado del conocimiento que tenía el papá del Rebbe y encima de lo talentoso que era también en cómo el temor al cielo, cómo rezaba y que esto se quedó muy, muy impresionado para él. Hasta en un momento que el Brisker Rob le dice al papá del Rebbe, el papá del Rebbe, como dijimos, era un cabalista, el cabalista más grande del mundo. Entonces el Brisker Rob le dice a él, ¿para qué pierdes el tiempo con todas estas cosas, con Kabbalah? La gente que no está metida en hasídismo, no siempre, pero varias veces no está metido en la parte esotérica, específicamente esta parte de los Brisker, la dinastía de Brisk, que no están metidos ni en los secretos de la Torah, ni en Hasidut, ni en Kabbalah. Entonces dice que pierdes el tiempo con toda esta Kabbalah, ¿por qué no te metes solamente a dedicarte 100% a esto? Bueno, la cosa es que recibe el título
le da el título de rabino, la smije, y de esa manera se transforma, el Rebbe Rashab lo manda para que lo contraten en la ciudad de Petrovsk, para que sea rabino ahí. El papá del Rebbe fue ahí en 1909 y tuvo el trabajo hasta que lo encarcelaron, hasta que en 1939 el comunismo lo agarró. Por 30 años estuvo dedicándose como el rabino principal de la ciudad. Acordémonos que era una de las ciudades más grandes también que había en toda Rusia. Y una de las cosas tremendas es que muestran el súper talento tanto del rey Leivik como de la esposa Reb Hanan, que había un montón de diferentes tipos de judíos. Estaban los que eran originalmente hasídicos, después había un grupo de judíos religiosos pero no hasídicos, y después había un montón que ya se empezaron a alejarse del judaísmo. Y la cosa es que tanto el papá del Rebbe como la esposa, como la mamá del Rebbe, los dos eran súper talentosos en cómo lidiar con todo tipo de judíos, no importa de dónde venga la persona. Se podían relacionar de manera, todo el mundo era imposible no terminar queriéndolos al papá del Rebbe, porque les hacían favores a todo el mundo. Una vez hay un word del Tzemach Tzedek, creo que es una palabra del tercer Rebbe de Chabad. Hay diferentes definiciones de la palabra Hasid. Un Hasid, que es un Hasid. El Tzemach Tzedek dijo una persona que se ocupa principalmente de los otros. Una persona que más que nada se ocupa de los otros es un Hasid. Y eso básicamente el papá del Rebbe y la mamá del Rebbe estuvieron toda su vida ocupándose básicamente de los otros. O sea, no solamente uno puede decir, no puede ser, es una persona buena, no es solamente, no importa qué tipo de judíos ayudaban económicamente. Estamos hablando de uno de los peores momentos de la historia, el régimen comunista, que hacerle la contra al gobierno ruso comunista era básicamente el suicidio. Y sin embargo, el papá del Rebbe fue 100%. El gobierno comunista sabía que todo el mundo se apoyaba en el papá del Rebbe para comer la matzah de Pesach. La matzah de Pesach hay muchas leyes que tienen que ser muy cuidadosos para que sea una matzah kosher 100%, y todo el mundo le confiaba al papá del Rebbe. Entonces, incluso cuando el gobierno comunista subió el poder, no podían agarrar a cualquiera, porque eso es un gran negocio. Por matzah es un gran negocio, como ustedes saben que la matzah es bastante cara, ¿sí? Entonces en aquel entonces el gobierno comunista se dio cuenta que lo necesitaban al papá del Rebbe, porque todo el mundo, la gente le confiaba y la otra no se lo iban a comprar matzah de cualquier otra persona. Entonces lo mantuvieron al papá del Rebbe. Pero al mismo tiempo el papá del Rebbe se oponía a ciertas cosas y no era le empezó a hacer perder dinero al gobierno. Porque ustedes saben que el gobierno se apoderó de un montón de negocios, todos los negocios empezaron a ser del gobierno comunista, ¿sí? Y al papá del Rebbe eso no le importaba que cada persona coma, que haya la cantidad suficiente para abastecer a todos los judíos, de haya suficiente matzah kasher, 100%. Bueno, al final hizo perder, y por eso al final es que lo agarraron y se puso en contra, le hizo perder mucho dinero, se puso en contra. Fue terminante. El papá de Rebbe dijo, o sea, no importa que lo amenazaran con la vida, muerta, no importa. El papá de Rebbe dijo, la única manera que yo voy a trabajar es solamente si esto es kosher 100%, y si hay la mínima duda de que si el trigo está húmedo, eso no se hay que botarlo. Y botaron todo, tenían que botar toda la cantidad de trigo, de harina que habían juntado para hacer la masa, tenían que hacerla nueva. Bueno, la cosa es que ¿por qué es cabalista? Cabalistas dicen que, fue porque una vez le preguntaron al papá del Rebbe, ¿cómo puede ser? ¿De dónde sabes tanta Kabbalah? Una cosa es que una persona sepa, en el mundo del Hasidut, en general la gente sabía Hasidut desde los tiempos del Baal Shem Tov, desde 300 años atrás, es que una persona sepa Hasidut.
Otra cosa es que la persona sepa la ley judía, que eso todo judío religioso, sea Hasid o no Hasid, sabía la ley judía, estudiaba la Gemara, pero que sepa una persona sepa tanta Kabbalah, ¿de dónde sacó tanta Kabbalah? Entonces una vez contestó, el Rebbe Rajab le dijo que así me la entregaron. Así me lo entregaron a mí, la Kabbalah. ¿Qué me lo entregaron? Después explicó que el Rebbe Rajab básicamente, el Rebbe Rajab, el líder de la generación, el líder de Chabad, le entregó básicamente, le enseñó Kabbalah. Entonces hicieron el cálculo, dijeron, tú estuviste muy pocos años solamente, ¿cómo puede ser que en tan pocos años es imposible que el papá del Rebbe hayas conocido, haber acumulado tanto conocimiento cabalístico con la Kabbalah? Entonces el papá del Rebbe contestó que me dieron kloli, me dieron las reglas generales de la Kabbalah. Eso es lo que me dieron, ¿sí? De paréntesis, lo que se sabe es que el Rebbe Rajab decía, más de una vez lo dijo, que yo tengo una mano en la Kabbalah. ¿Qué significa que tengo una mano en la Kabbalah? Yo me dedico, tengo una parte en la Kabbalah. O sea, todo gran rabino, de los rabinos más grandes, sabe lo que es la Kabbalah, está metido en Kabbalah, estamos hablando de los rabinos más grandes, pero él dijo que yo tengo una mano en la Kabbalah. Y la historia es que él, cuando era chiquito, cuando tenía 4 o 5 años, él tenía una historia con el tercer Rebbe de Chabad, el Tzemach Tzedek, que él le dijo, el Tzemach Tzedek le dijo a él, al Rebbe Rajab, que yo te doy un regalo, te doy una mano en Kabbalah. Y eso es lo que significa, que le dio un regalo vacío de generación, y Rebbe Rajab de esa manera le enseñó Kabbalah. O sea, no estamos hablando de cualquier tipo de Kabbalah. Kabbalah es una parte de la Torah, pero cuando estamos hablando del líder de la generación, el tzadik más grande de todo el mundo, estamos hablando de algo que está muy por encima. Eso es la Kabbalah que él sabía. Además de saber ser un genio, él recibía preguntas de diferentes lugares de toda Rusia, de un montón de rabinos, que esto que lo otro, encima de eso sabía Kabbalah también. Cuando empezamos a entender un poquito quién era el papá del Rebbe, entonces podemos ver por qué nuestro Rebbe salió como salió. No es solamente que fue un alma, en nuestro Rebbe es un alma tan gigantesca, poder cambiar todo el mundo. Pero también si uno ve, como estábamos diciendo antes, que el hijo lleva la esencia del padre. Entonces si uno ve, si uno se pone a pensar, entonces entendemos un poco mejor cómo es que nuestro Rebbe, el Rebbe dijo una vez que todo el conocimiento que yo tengo proviene de mi padre. En su gran parte proviene de mi padre. Si uno se pone a pensar, el conocimiento, la gente no tiene idea de lo que es el conocimiento de nuestro Rebbe, pero nuestro Rebbe es la persona que no existe que no sepa algo. Nuestro Rebbe básicamente sabe todo, no solamente cosas de Torah, sino cosas de ciencia. Todo el Rebbe no existe, no se conoce jamás una persona que haya sabido, que conoce de todos los temas y los conoce todos a la perfección. ¿De la vida mundana también? Todo, no existe cosa que el Rebbe, nunca ocurrió que existe una persona a la cual le pueda enseñar a todo el mundo, no importa qué tema, una persona, profesor de los más grandes que hay, estadistas, gobernantes, no importa lo que sea, lo que sea, el Rebbe le dice a cada uno, se conecta a cada uno y le dice. Y el Rebbe dijo que todo el conocimiento que tiene, o la vasta mayoría del conocimiento proviene del papá. Si uno se pone a pensar eso es impresionante. Ok, entonces la cosa es que dijimos eso, también el papá del Rebbe, él explica una de las enseñanzas. Es bueno estudiar en el Yortzeit de una persona, de un tzadik, un rabino. Lo ideal es que estudiemos un poquito de las enseñanzas de este rabino. Entonces el papá del Rebbe era un cabalista, y la esposa del Rebbe, la mamá del Rebbe, la esposa del papá del Rebbe, Rebbe Senjana, ella dice cómo incluso en los últimos años que estaba exiliado y estaba tremendamente enfermo, sin embargo cuando él podía escribir sus comentarios, tenía muy pocos libros y
escribía en los bordes que estaban libres al costado del libro, ahí él escribía los comentarios. Y gracias después que él falleció, su esposa, Rebbe Hannah, se pudo escapar de ahí y vino a París, y de París nuestro Rebbe fue a buscarle y la trajo acá a Estados Unidos. Y hoy en día tenemos esos libros gracias a ella. Ella los pudo contrabandear desde ahí para traerlos acá, ¿sí? Fue una cosa muy peligrosa. Y la manera que él escribió los libros, pudo escribir esos libros, fue gracias a que la Rebbe Hannah le fabricaba tinta. Estaba en un lugar en el cual la gente se moría, había plagas y mosquitos y que todo, que se terminó muriendo el papá de Rebbe ahí. ¿Libros anteriores de no hay? Digo, entiendo que esto lo hizo en los libros anteriores de... No. Se llama Likutei Levitzchok. Entonces le escribió esos comentarios. La mamá de nuestro Rebbe, la esposa del papá del Rebbe, le fabricaba tinta para que escriba. Y la esposa del Rebbe, la mamá del Rebbe, Rebbe Hannah, dice que lo veía, que a pesar que estábamos sufriendo tanto, física y espiritualmente, sin embargo, cuando él escribía, me di cuenta, es que cuando él escribía estos comentarios, eso lo ponía súper alegre. Una persona que está pasando, lo torturaron los comunistas a más no poder. Recordémonos que los rusos comunistas eran el tipo de gente más desalmada que existe en el mundo. Y lo torturaron encima como por 5 años, 4 o 5 años. Y encima de eso lo mandan después a Siberia, lo mandan a Almata, a un lugar. Y después de eso encima, que está enfermo, que esto que el otro, sin embargo, comenta la esposa que la grandeza lo veía lo contento que se ponía cuando podía escribir los comentarios del Rebbe, de mi marido ahí. Es una de las cosas, imaginemos lo que significaba. Aquí está don Alberto Migdal. ¿Qué tal, Alberto? No se escucha. No sé si está en Pinamar. No se escucha. Las disculpas tuve que llevar a un nieto que sirve a Israel. Ah, qué bueno, es lindo. ¿Este es el que me estabas hablando la vez pasada? ¿Se fue para estudiar al final o no? No. Ese no. Okay. Otro, el casado. Okay. Que se iba, se casaba el hermano de la esposa que vive allá en Israel. Oh, Mazel Tov. No, Mazel Tov, no. Se rompieron el noviazgo. Oh. Ya tenían los pasajes, todo, una semana antes de que viajaran. Opa. No alcanzaron a arreglar la copa. Bueno. Es todo un maíz, Shlomo. Bueno, vamos a seguir. Entonces estamos hablando del papá del Rebbe. Entonces, una de las cosas para aprender, ¿qué dijo el papá del Rebbe? El papá del dijo al Rebbe que su nombre, Levi, el papá del Rebbe se llamaba Levi Yitzchok. Y el Rebbe explicó una vez, el Rebbe explicó que por qué sufrió tanto y por qué terminó muriendo justamente de una manera tan trágica. Primero lo tuvieron que torturar y después lo mandaron al exilio y murió enfermo, que esto que lo otro. Dice, todo eso primero que una de las cosas principales que se tiene que poner a pensar es la tremenda humildad de él, una humildad sobrenatural, que él no dijo en ningún momento qué malos que son los tipos estos, que en ningún momento me dijo, todas esas cosas me pasan porque yo hice cosas, yo tengo que ver mucho con la severidad. Sabemos que el mundo está dividido, la Torah dice, en dos líneas, dos movimientos, que es la línea de la bondad y la línea de la severidad. Todas las cosas que ocurren están divididas en eso. Hay épocas que son más severas, hay épocas en el mundo que son más bondadosas, más misericordiosas. Entonces, si yo paso, mi tema es por lo severo. Y él explicó, de acuerdo a la Kabbalah, que los dos nombres que tiene se llamaban Levi y Yitzchok. Levi tiene que ver con severidad, e Yitzchok también tiene que ver con severidad. Como sabemos que Yitzchok es el segundo judío que existió en la historia. Yitzchok, el papá de Yitzchok, el primer judío es Abraham, que tiene que ver con bondad. Y Yitzchok, el segundo judío, el hijo de Abraham, Isaac, tiene que ver con severidad.
¿sí? Entonces él se llama Levi Yitzchak, dijo que los dos tienen que ver con también la diferencia entre Kohanim y Levim. Los Levim tienen que ver, Cohen dice que es Ish Ges, en la Torah hay un versículo que dice que los Kohanim son bondadosos, los Levim dicen que son más severos también. Entonces él se llama Levi Yitzchak, dice que tiene que ver con severidad. Entonces la razón por la cual él tuvo que pasar por todos estos sufrimientos es justamente por eso, porque él tiene que ver con severidad y por eso dice que sufrió. En ningún momento menciona la maldad de esta gente, estamos hablando de toda la maldad que hicieron, y mataron, y torturaron a un montón de gente. Sin embargo, él nunca mencionó nada de eso. Dice que todo lo que le pasó es porque él tiene que ver con la severidad de eso. Una historia otra historia también que le podemos contar, dos historias podemos contar de Papá del Rebbe, que una vez era, justamente cuando estaba exiliado, estaba enfermo, esto que lo otro, viene un muchacho, justo hace poquito, antes de Tisha B'Av, ahora tuvimos el ayuno de Tisha B'Av, el 9 de Menachem Av, antes del ayuno, y le hace una pregunta al Papá del Rebbe, ¿sí? El Papá del Rebbe se le pone a hablar, empieza a hacer una pregunta, se le pone a hablar de Kabbalah, un chico, un estudiante, ¿sí? Kabbalah es algo que no mucha gente conoce, y mucho menos un chico, un estudiante, ¿sí? Que no sé cuándo tenía 20 años, que no tiene ni la más mínima idea de lo que es ni Kabbalah ni nada. Sin embargo, el Papá del Rebbe le empieza a hablar, le empieza a decir, ¿sabes qué significa esto? ¿Sabes qué significa lo otro? ¿Qué esto, qué lo otro? La esposa, la mamá de nuestro Rebbe, Hannah, la esposa del Papá del Rebbe, le dice, Tisha B'Av estamos a punto de vos no comiste nada, no comimos, tenemos que pasar la comida antes de, vamos a ayunar por 24 o 25 horas, tenés que dejar de ir a comer un poquito, está a punto de empezar el ayuno. Y el Papá del Rebbe se le sigue hablando, le sigue que es Kabbalah, que esto, que lo otro. Bueno, la cosa es que el muchacho no tiene tiempo para comer nada. Pasa, no sé, una hora que va a la casa, después y la mamá, cuando llega este muchacho a la casa, lo abraza, le da un beso y se le pone a llorar. Le dice, no sabes lo que pasó, te salvaste de puro milagro, acabo de venir acá a la KGB. El gobierno comunista, ellos estaban dispuestos a liquidar a casi todos los judíos, no les importaba nada. Si uno judío era religioso, entonces eso era obviamente pena de muerte. Y justo lo habían venido a buscar, justamente mientras el Papá del Rebbe se le puso a hablar a este chico de Kabbalah. ¿Sí? Cosas que el Papá del Rebbe nunca hacía, no es que hacía esas cosas. Justamente le entendió que la manera de salvarlo era a través de la hora. Esa fue una historia. Otra historia fue que después de fallecido el Papá del Rebbe, había una persona, un Josid, un seguidor de él, que también por una Lubavitch, que esto que lo otro, que empezó a cuidar de la tumba de él, que la tumba estuviera limpia, que estuviera así. Hay gente que se ocupa del cementerio, entonces él se ocupaba, físicamente sabía, era el rabino de él, estaba el seguidor de él, y en un momento él se le quejaba que ¿por qué no iba a la tumba del Papá del Rebbe? Y José le decía, no entiendo por qué no viene tu hijo se transformó en Rebbe, que tiene mucho poder, está en Estados Unidos, ya, estamos hablando de los años 50, ¿sí? Nuestro Rebbe empezó a ser Rebbe en 1950-51, esta persona iba ahí, entonces había escuchado que el hijo había empezado a Rebbe, entonces iba a la tumba y decía, se quejaba, ¿por qué tu hijo no puede venir acá? Yo estoy contento, pero no te puede venir un hijo normal, por más que no se le viene a visitar al padre, a la tumba, a tu hijo, esto que lo otro. También es medio difícil porque el comunismo, obviamente que nuestro Rebbe, el apellido Schneerson era básicamente el criminal número 1 de la Rusia comunista. Todo desde los tiempos del Rebbe anterior, desde los años 20, que el Rebbe anterior fue encarcelado en 1927, hasta los últimos sabían que Chabad se oponía al comunismo como más que nadie. Sabían que el apellido Schneerson, entonces nuestro Rebbe, era básicamente una misión suicida. Meterse en Rusia era imposible. Entonces por eso no se... en general el Rebbe, nuestro Rebbe siempre se sintió culpable por todo el sufrimiento, por no poder haberlos ayudar al padre y a la madre. Él se sintió un poco culpable de que algo quizás tendría que haber hecho extra para ayudar. Obviamente que hizo más, nuestro Rebbe hizo más que
todo lo más que lo imposible para ayudar a Tel y a todos los judíos, pero bueno, la cosa es que esta persona, viendo la historia, esta persona, este seguidor, bien va a la tumba del papá del Rebbe, y entonces en un momento pasan unos años y los años 60, 70, no me acuerdo cuándo era, y le dice se le pone a llorar en la tumba del papá del Rebbe y le dice que ya no puede aguantar más. Yo quiero seguir ayudando, cuidando su tumba, que esto que el otro, pero me tengo que ir, no puedo aguantar a mi familia, que esto que el otro, tenemos que salir de Rusia, ya pasaron años, que esto que el otro, no vamos a aguantar más, que por favor ayúdeme a salir de Rusia. Salir de Rusia, sabemos que se llama la cortina de hierro, era imposible salir de Rusia, si era como pedir un milagro gigante, específicamente para un judío religioso, ¿sí? Era imposible eso. Sin embargo, se le pone a llorar, le pide por favor, Reblevi, ayúdeme por favor, necesito salir, que esto que el otro. Y yo le aseguro que cuando salga de acá, yo voy a ir a su hijo y le voy a decir por qué usted no vino a visitar a su padre. Así le dice en la tumba al papá, ¿sí? Bueno, después de una semana, milagrosamente, le dan la visa para que salga de Rusia. Nadie entiende cómo. Justo después que le pide eso al Rebbe, le dan la visa, logra, obtiene la visa para salir de Rusia. Sale de Rusia, viene a Estados Unidos, un milagro tremendo. Y cuando viene el Rebbe, llega a Estados Unidos, viene acá a New York, entra, obviamente que entra, el Rebbe le da, lo honra, dice que sabe que todo, le empieza a contar, el Rebbe le hace una pregunta, que era cómo está la tumba que había los últimos años, qué había pasado, esto que lo otro, le cuenta todo esto que lo otro, es una cosa emocionante. Y cuando está, antes de salir de la reunión privada con el Rebbe le dice, quizás te estás olvidando, que están por despedir, y el Rebbe le dice, quizás te estás olvidando algo que le prometiste a mi papá que me ibas a decir. El otro no le dijo nada. Porque obviamente, ¿por qué no le dijo nada? Pero la razón principal es porque cualquier persona, pregúntale a cualquier persona que esté enfrente del Rebbe, es un sentimiento único que una persona queda obnubilada cuando una persona está enfrente del Rebbe. Intimidado. La persona, no sé si es intimidada, una persona siente como que es algo que está muy por encima de cualquier otro ser humano. ¿Cuál es la palabra que usaste, perdón? Obnubilada. Obnubilada. No está fácil. No. Te puedes fijar en el diccionario de la Real Academia Española. Obnubilado es casi ciego. ¿Cómo que exactamente? Según la Real Academia Española. Sí, fíjate, quizás no. Bueno, la cosa es, entonces, esta persona justamente termina con el Rebbe dice, quizás te olvidaste de preguntarme algo, y el tipo se queda duro ahí, y entonces al final no me acuerdo cómo tenía una historia, pero la persona se dio cuenta y no le dijo nada al Rebbe, pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Goya. Me he quedado anonadado en esta clase. Obnubilado. Sí. Obnubilado. No hay mucho para hablar del papá del Rebbe. Claro, estuvimos hablando recién.